Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos bienvenidos al programa El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Continuamos con esta segunda parte del programa de hoy, denominado Evolución del concepto de memoricidio y resultados jurídicos en su condición de delito, dentro de la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Nos están acompañando el doctor Daniel Ferenstein desde Buenos Aires, Argentina, y el padre Javier Giraldo Moreno desde Bogotá, Colombia. Doña Gloria Gaitán Jaramillo, ¿qué plantea usted al doctor Daniel o al padre Giraldo en torno a la posibilidad de que el Tribunal Permanente de los Pueblos se ocupe de este tema del memoricidio? Yo tengo varias solicitudes para el tribunal, eso lo sabe bien el padre Giraldo, que no se aterró de que fueran tantas peticiones, pero es que yo creo mucho en la importancia de los locus. Y me parece que para la Iglesia Católica es importantísimo el Vaticano, para los musulmanes, y que para los latinoamericanos sería muy importante tener un locus, y así lo logré comenzar a construir un edificio para el cambio cultural, porque mientras no cambiemos la cultura delegataria que tenemos y asumamos que somos responsables del destino del país, pues es muy difícil lograr una democracia directa. Y lo primero que hicieron tanto el gobierno de Álvaro Uribe como la Universidad Nacional en sus directivas, porque no hay que olvidar que el rector de la Universidad Nacional lo nombra a dedo el presidente de la República. Y entonces lo primero que hicieron es que este edificio, que ya estaba muy avanzado y que sigue en obra negra muy avanzado, cambiarle de destino. Y entonces, en lugar de ser el Capitolio del pueblo, con una arquitectura extraordinaria de Rogelio Salmona, es una arquitectura participativa. Lo primero que hizo la Universidad Nacional por orden de Álvaro Uribe fue decidir cambiarle el destino para convertirlo en un instituto de altos estudios académicos. Es decir, nada más contrario a un movimiento popular de base, y ese edificio, que es un sitio de memoria alrededor de la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, yo quiero que el tribunal solicite que no le cambie la Universidad Nacional el destino a edificio, y que por el contrario, que es una de mis ambiciones, se convierta en una sede latinoamericana, que no sea solamente el exploratorio nacional, sino el exploratorio latinoamericano, porque nosotros necesitamos la unidad latinoamericana para ser fuertes y para poder defendernos de los ataques externos. Entonces, una de mis peticiones, dentro de todo este campo de lucha para que el memoricidio se convierta en delito jurídico, es la defensa del destino y del papel que tiene que cumplir este sitio de memoria. Doctor Daniel. A ver, varias cuestiones se me ocurren. Por un lado, creo que hay que entender una diferencia también en lo que es la disputa por el sentido de lo que es un proceso genocida. En el sentido que la disputa por el sentido es parte de un proceso genocida, pero no es lo mismo. Entonces, lo que creo que, y que va en un sentido en la línea que dice Gloria, quizás en otro no, es que el memoricidio es difícil pensarlo desde el derecho penal. Y creo que ahí sí sería un problema
por algo que decía incluso Javier en relación a, bueno, cómo plantear las responsabilidades de ese memoricidio. Esto es, a diferencia de los elementos de aniquilamiento de un proceso genocida, donde lo que tenemos es claramente una práctica que constituye distintos delitos y responsables de esos delitos, en la disputa por el sentido lo que tenemos es infinidad de actores jugando en esa disputa. Entonces me parece que tiene más que ver con luchas populares, con acciones administrativas, con decisiones estatales. Por ahí, en ese sentido, sí coincide con lo que planteaba Gloria en relación a la Universidad Nacional o en relación a distintas acciones que se le pueden exigir al Estado Nacional de recuperación y de, por un lado, de no perseguir a quienes intentan recuperar ciertos procesos de memoria, pero por otro lado de recuperación pública de determinados edificios, de determinadas narraciones, de determinados archivos, de determinadas historias, de determinados símbolos. Pero creo que es ahí donde se juega la disputa por el sentido, e incluso en lo que puede hacer cada uno de los movimientos sociales, los sindicatos, los distintos sectores de la sociedad, que en el plano de lo penal. Y creo que ahí es importante distinguirlo, porque si no podemos caer en el riesgo de creer que el Estado tiene que sancionar cuál es la verdad del pasado. Y esto es muy peligroso, darle al Estado esa potestad de definir la verdad o la memoria. ¿Sí? Me parece que la verdad y la memoria la construyen la lucha de los pueblos. Entonces creo que lo importante es que el Estado, primero, no obstaculice ese proceso, y segundo, que pueda de alguna manera colaborar en la posibilidad de que emerjan esas historias que el propio Estado buscó sumergir, aniquilar, destruir. Pero tengo más dudas, y en ese sentido también en todo lo que se da con respecto a las políticas en relación al negacionismo, tengo más dudas en la posibilidad de introducir una penalización del pensamiento, digamos, ¿no? Porque creo que esto puede ser peligrosísimo, porque ya hemos visto lo que los estados pueden hacer con la penalización del pensamiento, y entonces creo que la lucha contra el negacionismo, la lucha contra el memoricidio, la lucha por la recuperación de la identidad de los pueblos, no es una lucha que se da en el campo del derecho penal, lo que se debiera dar en el campo del derecho penal, así como sí se da en el campo del derecho penal la lucha por condenar a los responsables de los procesos genocidas, ¿no? Ahora, en este sentido sí puede ser interesante la instancia del Tribunal Permanente de los Pueblos como uno de los espacios en los que hacer aparecer esas memorias, en los que intentar saldar de otro modo la recuperación del legado histórico de un pueblo, eso sin duda, digamos, ¿no? Pero justamente en aquello que el tribunal pueda poner sobre la mesa de discusión en Colombia, ¿no? En que el tribunal pueda ser una instancia para ayudar a las disputas y a las discusiones y a los debates que deben darse en la sociedad colombiana. Doña Gloria, perdón, yo algo. Sí. Rebatir algo. Porque yo sí creo, a diferencia de lo que dijo el profesor Feigenstein e incluso el padre Giraldo, que no se pueden identificar a los delincuentes de memoricidio. Claro que sí. Yo le puedo dar la lista completa. En el caso del gaitanismo, que no es el único, y también porque tengo muy buena relación con varias amigas de la UP, porque hemos descubierto que la mayoría de las víctimas de la UP eran hijos de gaitanistas. Bueno, entonces eso nos da un puente que nos une emocional e ideológicamente. Pero todos los que hemos sufrido el memoricidio podemos poner nombres propios. Es que ahí va mi pelea, ahí va mi lucha, y por lo cual hablo tanto. Y es que sí tienen nombre propio
y que sí hay delincuentes para señalar demostrando que fueron los culpables. Porque no es solamente, y claro, hay una lucha de la parte ideológica, de la conformación de la idea, pero es que hay hechos concretos. Es decir, cambiarle el nombre al exploratorio es el rector de la Universidad Nacional. Yo tengo los documentos donde pide que hay que cambiarle el destino. El saqueo de la casa museo, que inclusive un abogado me decía, no, eso es derecho comercial. No, porque yo sí estoy pidiendo que me devuelvan esos muebles de la casa museo que son de mi propiedad, nunca fueron expropiados, pero no los pido pues para tenerlos yo, sino para poderlos proteger con mayores elementos jurídicos. ¿Y quién es el que está cometiendo esto? Pues los nuevos rectores de la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación en cabeza de la ministra. Es decir, nombres propios sí hay y delincuentes memoricidas existen. Entonces, lo que yo quiero plantear es eso, e incluso, voy a terminar ya, porque resulta que yo entré a estudiar un máster de Derechos Humanos para entender mejor jurídicamente todo esto. Y el director del máster de la Universidad de Medellín, en Medellín, me dijo, Gloria, si usted logra, y esto también me lo dijo el profesor Rodríguez, que es el director del máster en Santo Tomás, en Bogotá. Si usted logra que el memoricidio se convierta en un delito de lesa humanidad, usted va a pasar a la historia. Eso lo dijeron ellos como abogados, lo cual me dio mucho ánimo. Pero yo le contesté con un chiste que no entendió, le dije, ay doctor, si yo ya pasé a la historia. Sí, pero no quiero pasar, como me dicen a veces, como la víctima paradigmática. No, yo quiero que me reconozcan como la memoria que no permitió perder el hilo del recuerdo, gracias a mi mamá, que me contó todo para que no se me olvidara, y yo se lo he contado a mis hijas, y ya mis nietas están en lo mismo. Es decir, hemos hecho todo un trabajo familiar para que no se pierda la memoria de lo que fue el gaitanismo y de lo que fue el pueblo, porque insistimos mucho, no fue solamente Gaitán, fueron masas que es conocido, y García Márquez hace una descripción bellísima de la marcha del silencio en la plaza de Bolívar, que se desbordó por toda la ciudad. Gigantes, un pueblo gigante. ¿Qué hubiera hecho mi papá sin el pueblo? Nada. Entonces, en esas estamos. Sí hay delincuentes de memoricidio, sí hay memoricidas para castigar jurídicamente. Ese es mi argumento. Sí, yo soy economista, desafortunadamente no me metí a estudiar Derecho. Padre Javier Giraldo. Bueno, yo creo que de todas maneras el memoricidio se expresa, se concreta en actos, en procesos, y me parece que sí es difícil a veces definirlo penalmente. Me parece que sí hay procesos que lo reflejan muy claramente. Me parece que el proceso que ha tenido el exploratorio, con todos los bloqueos que le han decretado los diversos gobiernos conservadores y liberales aquí en Colombia, muestra realmente algo muy perverso, ¿no? De cómo cerrarle el paso a una memoria y cómo impedir
el desarrollo de un proceso de organización popular. Me parece que el proyecto del exploratorio es un proyecto muy válido y recuerdo en este momento cómo en Chile, por ejemplo, cuando después de la dictadura de Pinochet, cuando las víctimas lograron organizarse y inclusive un monumento de la memoria, como fue la Villa Grimaldi, me parece que hubo una reflexión que a mí me pareció muy válida y muy profunda. Una frase que decían allí en esas reuniones, decía: lo que no tiene lugar físico no tiene lugar en la memoria. Era lo que decía Gloria, que ella le daba mucha importancia a los lugares, a los lugares físicos, simbólicos. Y me parece que lo que se ha querido con el exploratorio es mantener no un simple recuerdo del asesinato de Gaitán o de los gaitanistas, sino mantener un espacio donde esa propuesta alternativa política, económica de Gaitán se pueda desarrollar. Y creo que eso ha tenido una oposición muy perversa, agenciada por estos poderes de ministros y rectores de la universidad, en fin, que han querido cerrarle el paso al desarrollo de esa dinámica que mantenga viva las propuestas de Gaitán. Y me parece que aquello de que lo que no tiene lugar físico no tiene lugar en la memoria es una frase muy profunda y que muy real. El papel que juegan los lugares es muy importante. En este momento, en una comunidad que yo acompaño hace 24 años, la comunidad de paz de San José de Apartadó, estamos dando esa misma pelea, porque allí se han erigido varios monumentos en el sitio mismo donde fueron masacrados varios grupos de la comunidad de paz. Y en este momento tenemos un movimiento destructor que está anunciando la destrucción de estos monumentos para borrar precisamente la memoria de toda esta lucha de la comunidad de paz. Entonces, lo que se puede esperar del tribunal, como decía antes, pues el concepto mismo de memoricidio como un tipo penal en el derecho internacional todavía no se ha desarrollado. Pero yo creo que una entidad como es el Tribunal Permanente de los Pueblos, que también ha mantenido siempre una posición muy libre en el sentido de no depender de los organismos jurídicos internacionales que dependen mucho de los gobiernos, sino que es más libre, más independiente, puede considerar estos elementos del memoricidio con más libertad, y sobre todo el tribunal siempre ha tenido un espacio en sus sentencias, sus documentos, que es el espacio de recomendaciones, ¿no? Y me parece que esta recomendación de respetar este lugar y de no seguirlo bloqueando, me parece que eso puede caber en los objetivos del tribunal. El tribunal tiene un jurado
esta sesión del tribunal, que es la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos, que está enfrentando el genocidio político en Colombia. Es un jurado muy respetable de personalidades muy valiosas de muchos países. Me parece que se le puede, o creo que ya Gloria se lo propuso en sus denuncias ante el tribunal, de que tomen en cuenta este bloqueo a la memoria como un elemento del memoricidio. Doctor Daniel Feinstein, ¿qué tan lejos o tan cerca está el memoricidio como delito de lesa humanidad para que sea declarado como tal? ¿Y qué conclusión y qué mensaje está dejando a los televidentes esta conversación? Bueno, en relación a la primera parte, yo diría que, bueno, un poco el contrapunto que teníamos antes, ¿no? Yo creo que está lejos y me pregunto si el derecho penal es el lugar donde saldarlo. Yo creo que la disputa por la memoria de los pueblos es una disputa política y se salda en la lucha política y no en el derecho penal, que es distinto a lo que decía Javier, que ahí sí coincido, que justamente una instancia como el Tribunal Permanente de los Pueblos, como no tiene capacidad de penar, de sancionar en el sentido de enviar a nadie a prisión, bueno, puede ser un ámbito interesante para incluir estas cuestiones, justamente en términos de recomendaciones al Estado, de identificación de una cantidad de procesos. Quizás es el lugar donde plantear ese debate, ¿no? Porque me parece que es eminentemente político. En relación a un poco las consecuencias o algunas de las cuestiones que veían en lo que va dejando este intercambio, esta charla, me parecía tres cuestiones, además de todas las que hemos charlado, que me parecían enriquecedoras. Una es un tema que Gloria planteaba, esto que ella llamaba la cultura delegatoria, decía Gloria, que es que parte de la destrucción de la memoria es arrancarle a los pueblos la percepción de que la realidad es producto de lo que hacemos, de nuestras propias acciones, ¿no? Y parte de esa destrucción es convertirnos en consumidores de la realidad, pensar que lo que ocurre no tiene que ver con nuestras acciones y construir esto que Gloria llamaba que es una cultura delegataria, ¿no? Poner en el otro siempre la decisión de cómo va a ser nuestra vida y no poder asumir nuestro propio involucramiento. Y otro elemento que me parecía interesante, que lo planteaban tanto Gloria como Javier, es la importancia de los lugares, de la materialidad en la construcción de la memoria, ¿no? Como hablaban del exploratorio en la universidad, pero digo, de una cantidad de elementos, de símbolos, de espacios, incluso Gloria planteaba de muebles, incluso, o sea, de cómo el lugar también es un ámbito de disputa por la memoria, ¿no? Y me parece que es importante tomarlo en cuenta, en ese sentido sí, para exigirle al Estado la recuperación de esos lugares, la preservación de esos lugares, la significación o resignificación de esos lugares, me parece muy importante en esa batalla por la memoria. Y creo que lo crucial, que me parece que sí tenemos los tres un fuertísimo acuerdo y que creo que es lo que más me llevo, sería importante que se lleve quienes estén escuchando este intercambio, es entender esta cuestión de que la memoria no es un elemento más ni una variable más de un proceso genocida, sino que es el corazón de las prácticas genocidas. O sea, que el genocidio básicamente lo que busca no es matar porque sí, lo que busca no es expresar la maldad, lo que busca es quebrar la transmisión de la identidad de un pueblo. Ese es el objetivo, y que todo lo demás está al servicio de ese objetivo. Y que entonces la lucha por la memoria es la lucha fundamental en un proceso genocida, porque es poder recomponer aquello que el genocidio buscó destruir. Si todo lo demás
es como lidiar con las consecuencias de la destrucción, pero el corazón de esa destrucción es esa transmisión del legado de un pueblo, y en ese sentido, bueno, creo que es muy, diría, loable y realmente conmovedor un poco lo que contaba Gloria de una cadena familiar de transmisión, ¿no? O sea, que una propia familia pueda transformarse como en uno de los elementos con los cuales contar para poder recomponer el legado de un pueblo. Doctor Daniel Farenstein, desde el exilio, ¿cómo se puede lograr que el memoricidio también sea sujeto de derecho? Aquel que tiene que exiliarse sufre con más fuerza ese proceso de destrucción del legado de una identidad, pero a veces puede ocurrir lo contrario, que es que habiéndose ido antes del momento más tremendo del terror, a veces hay como elementos de esa identidad que de pronto subsisten en el exilio y no tanto en el propio país. Esto pasó en distintas experiencias históricas, pasó por ejemplo con la identidad judía en algunos países, y Argentina es uno de esos países donde al haberse ido mucha de la población antes del momento más terrible del genocidio, de pronto esa identidad judía estaba más presente en la comunidad judía argentina que en las comunidades judías que podrían haber subsistido en algunos lugares de Europa. Entonces creo que también es interesante que en el espacio del exilio uno pueda intentar esto, recomponer y hacer un trabajo enorme por poder recuperar esa identidad que buscó ser destruida, poder hacerlos, podríamos decir, las conexiones con todo aquello y aquellas formas de organización, aquellas utopías, aquellos sueños de distintos momentos históricos para poder transmitirlo a las generaciones que siguen, ¿no? Y me parece que esto se puede hacer tanto dentro del país donde ocurrieron los hechos, como en muchos casos en el exilio, y digo, hay características distintas. En algunos casos el exilio implica una mayor destrucción de los procesos de memoria, pero en otros casos no, puede ocurrir lo contrario, y creo que en este sentido hay una responsabilidad fundamental por apostar a esta reconstrucción. Gloria decía algo que me parecía muy importante en lo que planteaba con respecto al tribunal, que decía, bueno, no queremos solamente legarle los documentos del horror, queremos que también esos documentos tengan que ir acompañados por la explicación por qué se desató ese horror. Me parece que en el exilio también hay una responsabilidad para poder recomponer por qué se buscó esa persecución y ese exilio, ¿no? Poder recomponer esa historia que buscó ser quebrada y que no solamente se recompone de la descripción del horror, sino que requiere recuperar la historia de lucha de un pueblo. Doctor Daniel Farenstein, entendemos que usted, por razones de compromiso, le toca dejarnos. Le agradecemos altamente su participación, su colaboración, verdaderamente un honor para nosotros contar con usted, y le agradecemos altamente habernos acompañado en este programa. No, un placer para mí, la verdad, compartir con ustedes. Si veo que Gloria quería decir algo, tengo 2 minutos más para escuchar, después me tengo que retirar. Sí. La política es la guerra por otros medios. Y un arma de guerra es el derecho. El derecho no está ausente de esa lucha. De manera que yo no creo que se elimine el que se declare delito de lesa humanidad el memoricidio con la lucha popular, que la creo más importante, pero no desecho la otra. Es decir, las dos, así como usted decía que era muy importante ambas facetas, tanto la lucha victoriosa como la victimización,
no se puede decir solamente la parte negativa de la victimización, sino también la parte, ¿por qué los persiguieron? ¿Por qué el genocidio? También lo uno no excluye lo otro. No veo por qué el declarar el memoricidio como un delito de lesa humanidad sea una razón para que no haya una lucha popular. Son complementarias y ambas son necesarias. Bueno, Gloria, un minuto y me voy, pero bueno, podemos acordar en tener pequeños contrapuntos, digamos, ¿no? Yo no digo que sea contradictoria, digo que no le dejaría al Estado la potestad de decidir cuál es la memoria. Y en ese sentido, convertirlo en delito es que el Estado diga qué memoria se puede plantear y qué memoria no se puede plantear. Y cuando yo decía esa lucha es política, creo que no se lo puede dejar en manos del Estado, ni siquiera si el Estado dijera la verdad que nos gusta a nosotros. Me parece que creo que eso no es objeto del derecho penal, eso es lo que pienso, que creo que se tiene que saldar en otro campo y que condenar a los genocidas sí es objeto del derecho penal. Después podemos no lograrlo y los tendremos que condenar a nivel popular, pero sí le corresponde al derecho penal. Creo que definir cuál es la memoria de un hecho histórico no le corresponde al derecho penal. Pero bueno, yo le escribiré. Disentir, no hay ningún problema. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer realmente estar con ustedes. Un orgullo y un placer. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Daniel Ferenstein. Padre Javier Giraldo. Sí. De todas maneras, yo creo que Daniel también lo explicó muy bien en sus exposiciones. El memoricidio es algo integrante del genocidio, ¿no? Y el problema de la memoria está en el corazón mismo del genocidio. Como lo decía el que construyó este término, Rafael Lemkin, el jurista polaco que fue el que introdujo en las Naciones Unidas este término de genocidio. Él muestra cómo lo fundamental del genocidio es negar una manera de pensar y actuar e imponerle otra, que es imponerle la manera de pensar del Estado opresor o las fuerzas opresoras. Y en ese sentido hay muchos elementos, y yo creo que lo que Gloria ha planteado, y hay muchas otras historias que ella nos puede contar, por ejemplo, un consejero presidencial aquí que se propuso expresamente en un artículo cómo había que sepultar la memoria de Gaitán, y cómo la frase que él decía, que era horrenda, que Gaitán había quedado mal sepultado y había que sepultarlo bien. Y de allí surgió inclusive un grupo paramilitar que tomó esto en serio y empezó a amenazar de muerte a la misma Gloria, ¿no? Y hay muchas otras historias en que como la destrucción de la memoria y la destrucción como de esa propuesta, de ese modo de vida, de esos ideales políticos que encarnó Gaitán, como esa destrucción sí ha sido coadyuvada o dirigida por muchos procesos políticos, históricos en Colombia,
y yo creo que eso el tribunal los puede señalar de una manera muy concreta. Y me parece que el memoricidio está en todo eso. La destrucción de la memoria está en el corazón mismo del genocidio, creo yo. Doña Gloria. Pues yo pienso, sigo pensando, a pesar de lo que plantea el profesor Feinstein, sigo pensando que es muy importante castigar a los que, como el alto comisionado a que se refirió el padre Giraldo, que se llama Luis Carlos Restrepo, pues hay que señalarlo y castigarlo. Es el argumento del profesor Feinstein, dice que no puede el Estado definir cuál es la memoria buena y cuál es la mala, pero entonces tampoco puede definir cuáles son los asesinatos, es decir, entonces el asesinato tampoco habría que ponerlo como delito penal, porque también es el Estado el que define quién mató y quién no mató, y ahí es una pelea que se da. Ahora yo he estado viendo las nuevas versiones que se tienen sobre el asesinato de Kennedy. Es una copia exacta del asesinato de mi papá, porque se demuestra que lo cometió la CIA y el asesinato de mi papá fue planeado en un proyecto con la oligarquía. Entonces lo llamaron pantomima, es el título que le dieron a ese asunto de asesinar a mi papá. Entonces no podemos dejar al pueblo que luche a favor o en contra del asesinato o del genocidio. Es decir, no hay una diferencia entre el genocidio y el memoricidio. El genocidio hay que lucharlo popularmente y el memoricidio también, pero hay que encontrar formas jurídicas para castigar a los memoricidas, pienso yo. Padre Javier Giraldo. Sí, es que yo creo que el memoricidio también se concreta, se encarna en hechos muy concretos que son delitos, ¿no? Por ejemplo, esta actitud de Luis Carlos Restrepo, a mí me parece que es una actitud que merece una censura por lo menos o una penalización. Y también en estos días, cuando el mismo presidente del Tribunal de los Pueblos en la sesión de apertura recordaba que uno de los protagonistas, digamos, de la primera sesión del tribunal en Colombia, que fue el abogado Eduardo Umaña Mendoza, ya ahora pues es una víctima, fue asesinado. Y fue asesinado en una coyuntura precisamente muy poco tiempo después de que él asumió la investigación del asesinato de Gaitán. Entonces, en el asesinato de Eduardo Umaña, que es un crimen muy bien tipificado en el derecho penal nacional e internacional, es también un elemento de memoricidio, que ahí justo cuando él asume la investigación penal por el asesinato de Gaitán y cuando al parecer tiene elementos muy bien identificados ya para señalar a los culpables, justo aparece asesinado. Entonces, el memoricidio se va encarnando también en esas acciones
criminales que están ya tipificadas en el derecho penal, ¿no? Bueno. Padre Javier Giraldo, ¿qué conclusiones quedan de esta parte de esta conversación con el doctor Daniel Ferenstein, con doña Gloria Gaitán, y qué mensaje envía usted al pueblo colombiano? Bueno, yo creo que el diálogo, la discusión nos ha puesto otra vez sobre la mesa la importancia de esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el genocidio y el aporte que ha hecho Gloria en toda esta preparación es señalar el memoricidio como una parte integrante del genocidio, una parte muy importante del genocidio y toda su lucha para que esto tenga una tipificación penal, pues entra dentro de eso. El tribunal ya sabrá analizarlo y evaluarlo, pero me parece que la importancia de todo esto es llamar la atención sobre el papel que juega la destrucción de la memoria. Y esto entra dentro de la definición y la tipificación original que hizo Lemkin del genocidio. Es cómo destruir los ideales de un pueblo e imponerle la manera de pensar de sus opresores, ¿no? Y ahí el papel que juega el memoricidio es de una importancia muy grande. Y me parece que toda la discusión ha llevado a que nos fijemos en eso, pues a resaltar la importancia del tribunal, resaltar la importancia, como lo decía Daniel, no se trata porque muchas organizaciones de pronto lo han tomado así, de que aquí hay una colección de genocidios, cuando el Estado se ensaña en una organización, en un sindicato, en una etnia indígena, en fin, pero lo que está considerando el tribunal es precisamente que no se trata de una colección de genocidios pequeños, sino que es un que acompaña casi la identidad del Estado colombiano desde su origen y que va construyendo un libreto que se va activando en diversas regiones, en diversas circunstancias, en diversos momentos históricos, pero que es el mismo libreto genocida, en que desde el comienzo hay una especie de perfil de una élite que maneja el Estado con unos intereses muy específicos y que cuando van surgiendo movimientos o circunstancias que se oponen a esto, el Estado va probando: ustedes no caben aquí, ustedes no caben dentro de esta Estado-nación y hay que eliminarlos. Y eso se va repitiendo en la historia multitud de veces. Y eso es lo que quiere resaltar esta sesión del tribunal. Doña Gloria Gaitán, su comentario final. Pues, Eliezer, tú preguntabas qué podía hacer los exiliados en Europa. Y yo creo que lo que podrían hacer es tomarte ejemplo, porque la labor que tú haces, que entre otras cosas ahora se nos facilita tanto porque podemos tener una persona en Ginebra, otra persona en Buenos Aires y otras personas en Bogotá, sería recuperar las persecuciones que hicieron que cada cual tuviera que exiliarse.
es muy importante encontrar un hilo conductor en todos esos comportamientos. Y además, claro que es memoricidio lo que hacen, porque cuando los sacan a ustedes del país, obligados, porque es una cuestión de vida o muerte, pues les están impidiendo continuar una lucha en la que estaban. Entonces, no es una muerte física de cada uno, pero sí es un alejamiento, que es una especie de muerte del trabajo en que estaban involucrados. Entonces, pues yo quiero felicitarte una vez más y agradecer la oportunidad que públicamente se haya podido debatir estas cosas, que a veces pues yo le he mandado correos al profesor Feinstein, al padre Giraldo, y ellos han tenido la deferencia de responderme, de orientarme y de aclararme muchas cosas, de modo que es importantísimo este trabajo antimemoricida que está haciendo el grupo de Emigrados Sin Fronteras y de este canal de televisión de los expatriados. De manera que todos podemos hacer algo en el lugar donde estamos. Es lo que están demostrando ustedes. Doña Gloria Gaitán, muy amable por sus palabras, muy agradecido y un placer realmente acompañarle en esta serie, El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Padre Javier Giraldo Moreno, agradecerle altamente su atención y estamos atentos a cualquier forma que podamos servir de puente, de comunicación, de apoyo, de difusión, de denuncia aquí en Europa, Padre. Muchas gracias. Y me uno a las palabras de Gloria también, porque creo que este trabajo de los exilados ha sido muy importante y puede ser muy, muy importante alrededor del tribunal y como una lucha permanente. Muchas gracias. Agradecemos altamente y damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy al doctor Daniel Feinstein desde Buenos Aires, Argentina, al padre Javier Giraldo Moreno desde Bogotá, a doña Gloria Gaitán Jaramillo, muchas gracias por estar con nosotros, y hoy hemos estado con el programa Evolución del concepto de memoricidio y resultados jurídicos en su condición de delito dentro de la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, muchas gracias por estar con nosotros en la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Tengan ustedes feliz resto de día.